Ya está conectada Vanessa Hernández, autora de Las Alumbradas. Querida Vanessa, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días Ricardo, ¿qué tal? Muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias por estar aquí, que nos puedas platicar un poquito sobre esta novela. Y bueno, pues siguiendo un poco tu trayectoria, vienes del periodismo, vienes de la radio, siguiendo mucho el tema de la violencia también, pues llegas a este punto, a Las Alumbradas, es una novela que de reciente publicación, pero que nos cuentes un poquito cómo surge. Por ahí anduvimos indagando, es una novela que ya tenías, esas clásicas de los escritores que las tenían en el cajón, esperando a que enfríe, rehacerla, sacarla en un momento importante. Cuéntanos un poquito cómo escribes en la primera parte de la novela y cómo la replanteas en esta segunda sacada, podríamos decir. Sí, yo creo que esta novela sí tiene mucho de mis primeros años. La formación, digamos, literaria, pues yo le debo mucho a la televisión, a las historias de Delia Fiallo, de Cuauhtémoc Blanco, escritores que hacían la telenovela mexicana. Y sí, en una primera parte la novela era mucho o más bien tenía mucho ese cuerpo, ¿no? Mucho drama, una historia quizás muy romántica. Y pues la escribí a los 22 años, ¿no? Ya pasaron 19 años. Y lo que sí es que no dejé de escribir otras historias con otros tonos, otras atmósferas, otras preocupaciones. Y de pronto, durante la pandemia, el segundo año, me empecé como a plantear la posibilidad de retomar lo que había escrito muchísimos años atrás y que nunca, por alguna otra razón, nunca volvía a dedicarle tiempo, ¿no? Y cuando vi esta historia, pensé, pues esta tiene por lo menos 19 años, ¿no? En ese momento tenía 17. Dije, yo creo que ya es tiempo de corregirla, si no de hacer algo con ella, que eso pues tú sabrás, nunca está como en nuestras manos, ¿no? Claro. Pensé, bueno, lo importante sería como trabajarla, ¿no? Y no perder la disciplina. Y me di cuenta de que no, de que tenía que reescribirla completamente porque había otro tono, por lo que te decía. Y porque, bueno, ya no soy la misma persona, hice una novela sobre narcotráfico que también saldrá este año, pero ya había yo buscado otros temas quizás más sórdidos. Entonces, creo que fue al final de cuentas una buena vuelta porque la releí como si fuera la primera vez, ¿no? Me di cuenta de que, pues, a pesar de que tal vez uno madura y, pues se vuelve un adulto funcional con neurosis y ansiedad, había muchas cosas que estaban ahí presentes que me regresaron cierta fe en la persona que pues de alguna manera sigo siendo, ¿no? Y me gustó mucho porque en esta segunda reescritura agregué elementos que siempre me habían gustado, que no me daba cuenta porque no los exploraba, porque a veces bueno, o al menos hablo por mí, ¿no? Yo pensaba que tal vez la arbolaria no era un tema del que hubiera que escribir, tal vez que no daba para una historia. Y bueno, te das cuenta de que tienes muchas ideas preestablecidas, ¿no? Equivocadamente. Y cuando me sumergí en el mundo de la magia, del misticismo mexicano, me di cuenta de que había un gran acervo cultural mágico, ¿no? Que de entrada en mi propia familia existían pues anécdotas del mundo mágico que tiende uno a racionalizar y que uno no lo concibe tan real o tan posible porque uno quiere hechos concretos y quiere que todo tenga etiquetas y lo que de pronto escapa a la comprensión de este plano es como, es una leyenda, esto no pasó. Y yo sí creo que estas cosas pasan, ¿no? Estamos en un mundo donde habitan muchos mundos. Claro. Y mi abuelo era un hombre que era muy de campo, que creía mucho en leyendas, que él decía que las veía, ¿no? Él decía tal cual, yo vi a mi vecina quitarse los pies, ponerlos en el fogón, irse volando como una bruja. Y cuando eres niño y recibes esta educación oral, de leyendas, pues no las cuestionas, ¿no? Para ti esto es la vida real y esto ocurre en el mundo de alguien que es un hombre mayor y que por tanto, pues podría ocurrirte a ti, ¿no? Y ya de grande me di cuenta de que ya tenía esta herencia mágica, ¿no? Y pensé, esta es la novela en la que podría entrar todo, ¿no? Porque ocurre en Guerrero, porque hay cosas que de por sí siempre me han gustado, las relaciones, los vínculos entre mujeres, que no necesariamente coincidan, pero que
que no tengan los mismos ideales o pensamientos, pero que por de alguna manera crecer en entornos de opresión o de violencia o misoginia o en estados de la historia mexicana donde no han tenido una participación ni siquiera para votar. Me parecía que eso podía vincularlas y emparejar de alguna manera pues una misma preocupación, ¿no? Y la novela va de esto, ¿no? De 4 hermanas en un mundo mágico, donde cada una descubre a través de una pérdida comunitaria que unifica, digamos, todas sus vivencias, que tienen posibilidades de superarlas a través de la magia que ellas mismas poseen, ¿no? Que por alguna razón, quizás porque todo estaba muy cómodo, como a veces pasa en la vida real, cuando no nos ponemos a prueba, no exploramos nuestras capacidades, ¿no? Claro. Y cuando ellas se dan cuenta de que están realmente oprimidas, cuando ya no son, o cuando ya no pertenecen a un estrato social donde tendrían ciertos derechos o privilegios más bien, una se da cuenta que puede ver espíritus, otra se da cuenta que cuando piensa cosas con una potencia en el pensamiento, con una intención verdadera, ocurren, ¿no? Se manifiestan. Y eso en general me gustó, ¿no? Pensé, pues en general hombres y mujeres hacemos magia a un modo quizás más racional o menos mágico, ¿no? Pero hacemos ciertos prodigios, ¿no? Pensaba que una madre que bendice a su hijo cuando se va a la escuela o al trabajo y desea que esté bien, independientemente de la religión que ella ejerza, que ella practique y que el hijo practique, ella está potenciando un deseo de que ese hijo regrese, ¿no? Y eso es magia. Claro. Entonces, pues pienso, claro, la magia puede tener muchos nombres, quizás muchas voluntades, quizás muchos cuerpos, pero sigue siendo algo que radica en el espíritu, ¿no? En los sentimientos, en la voluntad, Oye, que qué no necesariamente interesante. física. Sí, qué interesante porque, bueno, eso nos obliga como a pensar, a reflexionar sobre, digamos, en un momento en que el realismo mágico, pues, cundió entre la literatura, pues, por lo menos latinoamericana, ¿no? Pero después esos temas se agotaron, entre comillas, ¿no? Pero yo Ujú, estoy viendo eso precisamente en la literatura que se está haciendo en el presente, como una relectura más allá de cómo se planteaba en el boom quizá, pero por ejemplo lo leí en Mariana Enríquez, está presente en ti, ujú, como esta nueva relación, pero ya no quizá tan romántica, ¿no? Ya no quizá tan, ujú. tan dulce con nuestra oralidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que México es un país muy particular, ¿no? Con una cultura muy surrealista, tenemos, fuera de la literatura, tenemos cantantes o actores que se dedican a la política, tenemos un mundo muy extraño, ¿no? En general, pero creo que efectivamente la literatura pues responderá al momento histórico en el que se le presente, ¿no? Yo creo que ahorita tal vez hubo una especie de vuelta al realismo mágico, y también un poco al realismo más sórdido, ¿no? No tan mágico, donde Claro. ocurren cosas que te espantan, que te obligan como a reconsiderar tu existencia, ¿no? Pero también creo que eventualmente habrá una literatura del feminicidio, ¿no? Que explore este otro espacio de la violencia, ¿no? En el que hay un género en el que se concentra, ¿no? Entonces, quizás a veces, o al menos yo lo vi así, ¿no? Yo escribí una novela sobre el narcotráfico en el 2016 cuando ya tenía 5 años viviendo en el DF, 4 años en Ciudad de México viviendo, y exploraba la violencia de Acapulco, la violencia que se estancó en el puerto, que tendió ramificaciones hacia otros municipios, terminando por apretar el Estado, ¿no? Donde ya habían problemas de rezago educativo, cultural, social, etcétera. Y al mismo tiempo, eso que dices es verdad, ¿no? Yo creo que también me harté un poco de esa novela que me hizo otra vez ver el tiempo atrás y pensar que me tocó ver de primera fila cómo el puerto se violentó, ¿no? Y cómo esa violencia tiene como ciclos, ¿no? Responde como a momentos, de pronto se vuelve muy intensa, de pronto como que parece que ya todo se normalizó. Y lo que me preocupó fue que al final no es que se calmara, ¿no? Sino que ya lo vemos y decimos, bueno, es que hay un descabezado, ¿no? Hay una persona allá, pero bueno, yo voy para acá. Como que si no nos afecta directamente en el camino, pues no nos afecta directamente en nuestras vidas, ¿no? Y me di cuenta que es una idea con la que procuramos cobijarnos porque pues el horror puede ser
opresivo, ¿no? Puede llegar a cubrir toda nuestra existencia. Y por eso cuando terminé de escribir esta novela y no sabía si quería escribir más violencia, pensé que Las Alumbradas, que tenía otro título, un título muy largo, pensé que esa era la novela, ¿no? Porque justamente yo creo que así como los lectores luego cambian la sintonía de los libros que leen, de las lecturas que buscan, pues también los escritores, ¿no? Tú lo sabes, o sea, de pronto ya no queremos el mismo tema porque sí, de pronto ya es una cuestión personal de que todo se homogeniza, ¿no? Ya todo lo que ves lo ves con el ojo de la violencia, con el ojo del dolor, ¿no? Porque somos empáticos, nos vamos a Claro. sentir relacionados directamente con el entorno. Y esta novela a mí me salvó, ¿no? A mí me ayudó a pensar, hay otras formas de escribir sobre México u otras formas de hacer literatura. Esta novela también me permitió explorar el porfiriato, ¿no? Que a mí me parece interesante que uno a veces tiene que volver atrás para entender por qué pasan ciertas cosas o por qué se sostienen ciertas cosas en la política o por qué todavía son permisibles, aceptamos culturalmente cierta opresión o rechazo o ver como divertimento, como curiosidad al indigenismo mexicano, ¿no? Cuando pues deberíamos de verlo a través de la lupa de la vinculación que tenemos directamente, ¿no? Ahorita no somos todos, pues tenemos probablemente otra herencia geográfica, pero esto es lo que somos nosotros, ¿no? Y en Claro. la novela me parece importante rescatar la presencia indigenista en Guerrero en particular, a través de estas mujeres que hacían prodigios con la herbolaria, con su forma de ver la vida a través de conjuros, de invocaciones. Está presente una mujer que me parecía muy importante, que además yo conocí en vida, que fue mi nana, que me parecía que también era de esas mujeres extrañas que parecen casi fantasmagóricas, ¿no? Porque tiene una presencia eh, extraña, mágica, ¿no? Y ella se paseaba y me curaba cuando yo me enfermaba. Y también tenía una violencia como normalizada, ¿no? De maltratar a los niños a veces. Y yo decía, bueno, es que ahora entendemos muchas cosas que ahora son maltrato, ¿no? Que son formas de violencia, quizás no tan grandes, pero son formas de violencia, ¿no? Y ella lo normalizaba, ¿no? Bañarme, por ejemplo, sobre, no sé, en la calle con cubetas, que pues ahora pensamos, no, pues mejor Claro. lleva al niño al baño, etcétera, ¿no? Está muy expuesto. Pero esto era normal, ¿no? Y no era hecho con una intención perversa ni ojalá se caiga. Esto era lo que hacían estas mujeres. Y eso me gusta reconsiderar que no sea solo un recuerdo, ¿no? Sino que permanezca y que para mí mi herencia de tradiciones persista a través de un libro que además nos recuerde que no solo nosotros podemos conocer las herencias, ¿no? Si tenemos la fortuna de contar con adultos mayores que vivieron en poblaciones donde no estaban tan céntricas, ¿no? Como el Ciudad de México, por ejemplo, pues en la periferia existen muchas leyendas, ¿no? Creo que ahora hay como una vuelta hacia ellas cuando veo programas en la noche o podcasts que hablan mucho sobre estas historias, sobre todo de gente joven, ¿no? Pero pienso, tenemos la fortuna de contar con gente adulta que las conoció, ¿no? De primera mano. Claro. Pues una maravilla. Oye, está publicada en Grijalbo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, perdón, está en Grijalbo, sí, apenas se publicó en agosto, si no me equivoco, Exacto. y, y está ya disponible en la tienda de los Tres Búhos, Ajá. y me parece que también se puede pedir por internet en la página de la editorial, si no me equivoco. Pues maravilloso. Te agradecemos muchísimo que compartas esto con la audiencia No, y bueno, pues vamos a estar ahí súper atentos a tu obra. Te mando un fuerte abrazo, Vanessa. muchas gracias por Cuídate. el tiempo, muchas gracias, Tehuan. Bueno, pues ahí está un poco de lo que trata esta novela de Vanessa Hernández, Las Alumbradas. Bueno, pues interesante, ¿no? Esta vuelta a la oralidad, a las leyendas. Híjole, sí hace falta de pronto poner una pausa en los temas de la literatura que está repleta también de violencia. Bueno, distintas perspectivas, pero a veces hace falta un respiro.